Hola, hola, estimados estudiantes, bienvenidos sean todos a una clase de educación cultural y artística. A continuación vamos a ver lo que son los tipos de pintura. Es importante establecer lo que son, cómo puede ser el almacenaje de estas pinturas, la durabilidad y así como otros elementos que contribuyen a la existencia no solo de las cualidades y características de las obras de arte, sino también cómo aplicarlas. La palabra pintura procede de lo que es el latín pigmenta, que alude a lo que es el pigmento o tinta o tinte. La pintura es una sustancia bastante viscosa utilizada para dar colores y revestir y proteger, como decíamos anteriormente, una determinada superficie. Existen algunos elementos elementos o agentes corrosivos que componen este tipo de pintura y algunas están compuestas por disolventes, otras por algunas series de productos químicos que nos pueden incluso afectar la salud a largo plazo. Sin embargo, incluiremos lo que son tipos de pinturas específicos para lo que son obras de artes o los que algunos se utilizan en lo que son las artes plásticas, conocida como cómo realizar lo que son algunos tratamientos y técnicas adecuadas para la aplicación de estos tipos de pinturas. Entre ellos tenemos pinturas como lo que son pinturas sintéticas y también tenemos lo que son no solamente la clase de pintura para lo que es la parte de decoración de sus casas. También ese tipo de pintura es utilizado para lo que son realizar lo que son collages o murales que se distinguen lo que son las prácticas del arte plástica. Las pinturas tienen ciertos componentes. Entre estos componentes tenemos los componentes sólidos. Estos componentes sólidos hacen lo que son la diferencia, ¿sí? Son como las cargas o los pigmentos. Los componentes líquidos vienen siendo, en el caso del vehículo, que por ejemplo, como para un componente para pintar un vehículo, estos tipos de componentes se utilizan a través de disolventes o aglutinantes. También hay cualidades que distinguen a una buena pintura. Es, por ejemplo, lo que es el rendimiento, la excelente adherencia a las superficies, la resistencia a la corrosión o al sol y al agua, también lo que es la estabilidad del color, ¿sí? Por ejemplo, de que un color se mantenga estable, no se vaya decolorando con el tiempo, la facilidad de poder decorar entre otros elementos que son muy importantes para poder establecer lo que es una calidad de pintura. Dentro de los tipos de pintura, se pueden dividir en dos grandes grupos, los productos de agua y los productos sintéticos. Los productos de agua, ellos vienen a representar lo que su nombre lo indica. Son aquellas pinturas que pueden disminuirse o limpiarse con agua. Estas pinturas suelen tener olores menos fuertes, se secan con más facilidad y se limpian mucho más fácil que las sintéticas. Entre otras tenemos lo que son las sintéticas que vienen formuladas con derivados del petróleo y para poderla disolverse tienen que utilizar lo que son disolventes. Y es una pintura que ofrece distintos acabados que varían desde el mate hasta el brillante. Es muy duradera, eh, pero su limpieza obviamente tiene que ser con disolvente y su secado es mucho más lento. A comparación de las pinturas al agua, que ellas vienen con más facilidad de limpieza. Como veníamos hablando de los tipos de pintura de agua,
estos vienen con la facilidad de poder elegir muchos colores para decorar grandes espacios y renovar objetos. Por ejemplo, poder restaurar lo que es alguna pintura, alguna obra de arte, algún espacio, algún mural a través de lo que son las pinturas de agua. Cuando hablamos de lo que son las pinturas eh, de agua, podemos decir que son mucho más ecológicas y fáciles de manipular. Este tipo de pintura cada vez son más demandadas por lo que son los artistas, porque estas pinturas desprenden mucho menos olores y se secan mucho más rápido, como decíamos anteriormente. Entre lo que son partes importantes de este tipo de pintura es que nos pueden ofrecer una gran variedad de colores y combinaciones que se pueden mezclar mucho más fáciles. También tenemos eh, mm, los lacados de alto brillo, modernos y llamativos. Escoge lo que es en los aspectos de los brillantes, damos claves, te damos claves importantes para lo que es el aprendizaje, que lo que son las pinturas acrílicas. Con respecto a las pinturas acrílicas, estas llevan como base lo que es una resina acrílica mezclada con pigmentos de color. Se seca muy rápido, su versión de esmalte son muy resistentes. Estas se pueden encontrar en forma de pinturas para manualidades, para envases pequeños o en acabados mates. Son pinturas de calidad, de precios más altos. También existen esmaltes para muebles, acabados satinados de brillo en mate, para pinturas en tela, para realizar algunas obras de arte o manualidades artísticas. A la hora de renovar lo que es este tipo de pintura, es bastante fácil, es aplicar una, dos, tres manos con alguna brocha o algún pincel para poder reemplazar lo que son las capas anteriores. Con respecto a las pinturas de temple y pinturas plásticas, es importante establecer que han sido empleadas desde las muchas décadas por pintores, ¿sí? Porque son realmente de alta resistencia, no solo para los murales, sino que también son utilizadas para pintar lo que son casas, edificaciones y así como otros, para otras texturas. Hoy en día están frente a al desuso. Estas son pinturas al agua de calidad fina y con acabados mates y satinados, en la cual se destacan pinturas acrílicas y esta tiene una gran, enorme gama de colores. De hecho, los sistemas tintométricos permiten obtener prácticamente cualquier tono mediante programas de computación. Es decir, nosotros podemos ir ya, eso ya sabemos, podemos ir a cualquier tienda de pintura y pedir el color deseado que a través de una máquina o de distintos tipos de maquinaria pueden mezclarnos los colores con mayor facilidad. Entre estas pinturas plásticas destacan los tipos de una capa cubriente y resistentes. Estamos con respecto al otro tipo de pintura, al agua, que es el Charles Paint. El Charles Paint, como o pintura tiza, es un tipo de pintura que ha revolucionado la decoración, es decir, la que ahora se utiliza para decorar y renovar todo tipo de objetos. Anteriormente, este tipo de pinturas se realizaban solo para aplicarse en lienzos, en hojas, en cartulinas, para hacer varios tipos de dibujos o colorear varios tipos de dibujos que nosotros mismos íbamos creando y nos daba algunos acabados sobre superficies de gran calidad. Se aplica en la actualidad con brochas, puede lograr efectos rústicos y texturizados, nos da una buena expresión cuando
pintura se trata o de dibujo se trata. Y con estos vamos a pasar a lo que son las pinturas sintéticas. Cuando hablamos de pinturas sintéticas o los tipos de pinturas acrílicas, hablamos de las sintéticas, que vienen siendo las más utilizadas en este tipo de pinturas. Se caracterizan por ser lavables y de ser muy fácil aplicación. Pueden no ser tan fáciles utilizarlas o puede ser engorroso a la hora de limpiar lo que son los excesos de pintura, pero los acabados son bastante excelentes. Estos tipos de pinturas son muy buenas para utilizarlas para hacer lo que son murales, para hacer este tipo de obras de artes en paredes o para utilizarlos dentro de las casas. ¿Sí? Dentro de ellos también tenemos lo que son las pinturas acrílicas, en las cuales tenemos una gran variedad. ¿Sí? Las pinturas acrílicas son de fácil aplicación, también son lavables, son de secado rápido, pero el olor puede ser bastante tóxico, por lo cual se solicita que se haga en espacios abiertos o que lo hagan con ventanas abiertas y puertas abiertas para poder evanecer lo que son los olores tóxicos. También tenemos las pinturas acrílicas, que las características de la pintura acrílica además vienen siendo casi las mismas, pero también se debe caracterizar que por ser inflamables y al secarse adquiere un brillo. Para ello tenemos lo que son las propiedades de las pinturas acrílicas, o en cada caso tenemos la clasificación y composición fundamental de las pinturas y barnices, en lo cual como ustedes están viendo en pantalla, son los disolventes diluyentes. Ahí a través de ella viene la composición de los barnices y algunas pinturas sintéticas, lo cuales por eso se distinguen por los fuertes olores. También tenemos dividida lo que son estos tipos de pinturas para lo que son las pinturas grasas o aceites, pinturas celulíticas y pinturas sintéticas. Este tipo de pinturas también vamos a encontrar una subdivisión para cada una de ellas, como están viendo el mapa conceptual en pantalla. Su durabilidad es indiscutible, aún mejor cuando se puede aplicar una capa encima de la anterior sin ningún tipo de problema. Al secarse, su color cambia ligeramente. Este tipo de pintura es poco espesa, se absorbe con facilidad, lo cual se recomienda un sellado antes de pintar cualquier superficie. No se recomienda utilizar este tipo de pintura para pintar maderas o algunos tipos de trabajo que suelen lijar la madera, lo que es capa por capa. Las pinturas plásticas son bastante impermeables, por lo que cubren lo que son grietas y permiten o filtrar lo que son agua. Junto con lo que le decía anteriormente, las pinturas acrílicas son de colores vivos, son bastante fáciles de mezclar por sus componentes. Se usan normalmente para superficies donde la pintura puede ser impermeable. Puede usarse pintura sin mezclarse con agua, puede añadirse agua a la pintura para diluirla o hacerla más transparentes. En algunos aspectos tenemos lo que es que las pinturas al agua nos tienen una gran facilidad de manejo. En cambio, en las sintéticas tenemos que utilizar lo que son disolventes, lo cual eso implica en algunos aspectos. Distintos efectos de lo que son las pinturas. En estas tenemos lo que son los efectos. Si usas la pintura directamente del tubo, intenta dar pinceladas cortas con un pincel plano, pinta un parche espeso y luego haz rayas y luego vas disolviéndolo sobre el cartón, haz cortes en el borde
de lo que es un trozo de cartón, pásalo por la pintura y puedes crear surcos. Es decir, que podemos hacer distintos efectos con estos tipos de pintura, los cuales son geniales para hacer nuestras obras o nuestros detalles artísticos en cartón o papel. También podemos agarrar un lápiz de punta fina y hacer espiral marcando la pintura con el otro extremo del pincel, incluso con un pincel, con un lápiz o con un color. Dentro de otros efectos podemos dar efectos entrecruzados. Presiona lo que es el borde de un cartón grueso y sobre la pintura o en la pintura y podemos hacer trazos entrecruzados, es decir, como cuadros, ¿no? Para producir texturas como rasgados en la pintura con las púas de un tenedor también podemos realizarla a través de encima de la pintura, claro, debe ser espesa, ¿sí? O un trazado grueso de pintura para que estos tipos de efectos puedan verse mucho mejor. Se puede diluir la pintura con un poco de agua y estos lo vamos haciendo como difuminar, ¿sí? Una difuminación o una aclaración de la pintura a través de gotitas de agua para hacerla más clara y hacer algunas ondulaciones y algunos efectos en nuestras pinturas. También podemos hacer bandas con pintura diluida. Una vez seca, haz otros dibujos con pintura espesa y podemos ir esperando que se sequen y volvemos a hacer algunos trazos sobre la misma pintura hasta que vayas creando los efectos deseados. Presten atención a los tipos de efectos porque a través de ellos vamos a hacer la actividad de la tarea. Como decíamos anteriormente, repasando lo que ya vimos, tenemos un resumen de lo que son los tipos de pintura más importantes. Los plásticos que vienen que siendo pinturas a base de látex o que son pinturas que se disuelven con agua. También tenemos las sintéticas que son más durables, que se disuelven con disolventes donde su secado pues obviamente es mucho más lento. Tenemos las acústicas, que se trata del tipo de pintura que se recomienda en lugares donde se busca prevenir lo que son ruidos. Este tipo de pintura es bastante importante porque em, a través de ellas la mayoría de veces se utiliza para pintar lo que son azulejos acústicos, para lo que son las baldosas, ofrece lo que es un acabado bastante precioso. También es ideal para pintar algunos techos. Normalmente este tipo de pintura lo recomienda para lo que son hospitales, algunas edificaciones donde se debe de bajar lo que son los ruidos, por eso se llaman pinturas acústicas. Lo que es pintura base, este tipo de pintura está empleada para pintar superficies previamente construidas, lo que este tipo de pintura llega a suavizar lo que son mucho más la superficie. Asimismo, como que son capas de colores y logran adherirse y quedar mucho mejor a comparación de algunos otros tipos de pinturas que son más económicas y secan con más rapidez. Dentro de ellos tenemos lo que son el tipo de pintura base a base plástica y la pintura base sintética. La de base plástica se divide o se disuelve con agua, como ya hemos dicho anteriormente, y la sintética con disolvente. Tenemos las pinturas de claro caucho. Estas pinturas suelen ofrecer tonalidades y algunos tipos de acabados como mate o semimate y está compuesta por caucho y cloro. Tenemos la pintura al óleo, que es una pintura en aceite mayormente utilizada en manualidades para lo que son lienzos, obras de arte, pinturas en algunas superficies que se pueden emplear. Lo que es respecto a pinturas con texturas, es importante resaltar que la parte de las pinturas al óleo
No es muy duradera, se debe de tener bastante cuidado con respecto a su conservación. El secado es mucho más lento, son menos brillantes que los demás tipos de pintura, por lo cual es, bueno, siempre y cuando se utilicen algunas técnicas, suelen quedar unas obras de arte súper preciosas, pero también tienen el proceso de conservación. Con respecto a las pinturas con texturas, como les decía anteriormente, en las texturas que les mostraba, donde se debe aplicar una consistencia suave y espesa para poder crear las texturas sobre la superficie. Esta pintura suele utilizarse no solamente para pintar sobre cartón, sobre papel, sobre algunos lienzos, sino también sobre paredes, techos y otras superficies. Tenemos lo que son los esmaltes al agua. Esto se refiere al tipo de pintura que se utiliza para superficies expuestas al sol y al agua. Se disuelven algunas con agua y ofrece lo que es un acabado mate o brillante, depende de la elección del tipo de pintura. Tenemos lo que es el barniz. Este mayormente se utiliza para lo que son pisos y maderas, pero también nos ayudan a la parte de la parte artística para crear alguna obra o alguna escultura de madera y poderle darle esos acabados transparentes, brillantes que tiene el color de madera. Sin embargo, ella intensifica lo que es el color de la madera. Se fabrica en acabados distintos, vienen algunos más claros, otros más oscuros, unos mate, otros brillantes y algunos satinados. Pintura sin goteo es la pintura que se recomienda para lo que son los techos y que los que cubren superficies para donde no es necesario que no exista goteos de filtraciones de agua o algo parecido. Lo que son los protectores de madera también se trata de algún tipo de pintura específica para madera para protegerla, ¿sí? De algunas ciertas sustancias o insecticidas, o por ejemplo de algunos animalitos que puedan dañar o corroer la madera. Esto contiene lo que son sustancias de fuerte olor, algunas tóxicas, por lo cual se recomienda siempre hacerlo en espacios abiertos. Y pintura en una capa, que esto se refiere a la pintura que supera lo que son las plásticas y las sintéticas, las cuales logran cubrir perfectamente en una sola capa una superficie. Sin embargo, debe estar previamente preparada, ¿sí? Es el tipo de pintura que la aplicas y una sola vez y ya no hay que aplicarla dos veces porque ya viene tan concentrada que nos ahorra lo que es en tiempo, lo que es la aplicación. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero verlos en una próxima clase. No olvide darle like a los videos y suscribirse al canal. Nos vemos. Bye bye.